Victoria Whitmore nunca imaginó que un empleado pudiera silenciar una sala de juntas con solo ponerse de pie. 12 ejecutivos se quedaron paralizados cuando ella miró a Evan Rohr como si fuera solo un nombre más en la nómina. «Si no puedes con esto, te reemplazo», le dijo. Evan no discutió ni suplicó. Aunque 3 de los clientes más grandes de la empresa se negaban a trabajar con nadie más que con él, Ann cerró su laptop, dejó su credencial sobre la mesa y salió sin alzar la voz. Victoria sonrió, segura de haber ganado. 20 minutos después llegó la primera llamada de un cliente preguntando por el Ann. Luego una segunda. Cuando la tercera llegó a su escritorio, ya no sonreía. Ese lunes, Whitmore Veron Systems estaba por lanzar el proyecto Atlas, un contrato logístico de casi $500 millones con Grupo Hyun. En el papel, el responsable era Grant Blackwood, un estratega que entendía mejor las salas de juntas que los sistemas de los que dependían. En realidad, quien había diseñado todo el plan durante 8 meses era Evan Rohr, un director metódico que rara vez alzaba la voz y nunca lo necesitaba. Se había ganado su reputación siendo la persona a quien llamaban cuando algo se rompía y nadie más sabía arreglarlo, sin exigir jamás el crédito. Llevaba 5 años ahí y había rechazado ofertas mejor pagadas porque ese trabajo le permitía criar solo a su hija. Esa mañana, Evan descubrió que el sistema para Atlas había fallado en las pruebas de estrés ANSI. El lanzamiento seguía el calendario. Millones de pedidos podían enrutarse mal en la primera semana. Pidió un retraso de 72 horas por escrito. Victoria no leyó más allá del primer párrafo, convocó una reunión de emergencia y frente a todos le preguntó si estaba diciendo que no podía con su propio sistema. Victoria llevaba solo 4 meses en el puesto y creía que el valor de una persona se medía por su título. Como Evan era director y no ejecutivo, lo había archivado mentalmente como reemplazable desde su primera semana. Lo que más le incomodaba no era su insubordinación, nunca alzaba la voz ni fallaba una entrega, sino que no le tenía miedo. Evan explicó que el verdadero problema era que la dirección había recortado el tiempo de pruebas para cumplir una fecha arbitraria. Grant lo interrumpió diciendo que todos estaban bajo presión. Victoria cerró el tema con 4 palabras en entonces, resuélvelo. En los días siguientes, la presión sobre Evan se multiplicó sin lógica al terminar pruebas antes de tiempo, recortar personal y atender la crisis de otro cliente. Todo a la vez. Cuando señaló que las exigencias competían por los mismos recursos, Victoria respondió frente al equipo que los buenos gerentes encuentran soluciones y los mediocres encuentran excusas. Nadie lo defendió. Grant, viendo una oportunidad, tomó parte del plan de contingencia de Evan y lo presentó como propio ante la junta. Lo elogiaron por su previsión. Victoria declaró, Ann, esto es pensamiento de nivel ejecutivo. Algo se quebró en el pecho de Evan, no por la falta de reconocimiento, sino porque reconocerlo habría significado admitir que la persona que sostenía la empresa no era en quien ella había apostado. Esa noche, Victoria remarcó frente a todos que una crisis de nivel senior no podía ceder ante compromisos personales. Después de que Evan pidiera conectarse de forma remota por un compromiso familiar programado con semanas de antelación, él reorganizó su noche de todos modos y resolvió la crisis en menos de 40 minutos. En vez de agradecerle, ella comentó que cuando se presiona a la gente, ésta descubre que tiene más capacidad de la que creía. Fue entonces cuando el desprecio se volvió personal. Victoria había empezado a ver que Evan criara solo a su hija como prueba de que carecía de ambición ejecutiva, algo que compartía con Grant a sus espaldas. Evan los escuchó por accidente. Ella decía que los hombres que buscaban estabilidad rara vez tomaban riesgos reales. Grant respondió, riendo, que por eso Evan jamás se iría. Ambos habían confundido su paciencia con dependencia y su calma con debilidad. Fue el peor error de cálculo que cometieron sobre otro ser humano. La segunda prueba de estrés falló todavía peor. Evan rastreó el fallo hasta un módulo de proveedor que Grant había elegido meses atrás sin consultar operaciones. Calculó una exposición financiera de entre 35 y 60 millones de dólares en las primeras 48 horas. Naomi Prescott, la asesora legal, entendió que ya no era un desacuerdo de calendario, sino un riesgo legal real. Pero Victoria, presionada por la junta y las acciones a la baja, ordenó que el lanzamiento continuara.
Evan se negó a firmar la aprobación técnica. ¿Te estás negando a una instrucción directa?, preguntó ella. Me niego a certificar algo que sé que no está listo, respondió él, sin alterarse. Al día siguiente, 12 personas llenaron la sala de juntas, incluido un representante de Jian conectado a distancia. Victoria abrió acusando a Evan de pasarse 5 años, explicando por qué las cosas eran difíciles. Él respondió: me he pasado 5 años asegurándome de que las cosas difíciles no se conviertan en cosas costosas. Nadie habló. Entonces llegaron las palabras que lo definirían todo en sí. ¿No puedes con esto? Te reemplazo a Neven. Solo preguntó: ¿es esa tu postura final? Ella dijo que sí, sin duda. Evan cerró su laptop, dejó su credencial sobre la mesa y dijo: entonces deberías reemplazarme. Se puso de pie y salió sin dar un portazo ni lanzar una última palabra. Le dijo a Naomi, con calma, que su renuncia estaría por escrito antes de llegar al vestíbulo. En menos de 1 hora llegó la primera llamada en el director de operaciones de Jian. Pedía hablar con Evan sobre un detalle logístico. Al enterarse de que ya no trabajaba ahí, pidió pausar el lanzamiento, pues solo habían aceptado ese calendario porque él personalmente supervisaría la transición. Minutos después llamó un segundo cliente pidiendo revisar el contrato. Luego un tercero preguntó directamente: ¿quién va a reemplazar a Roar? Victoria no supo responder con claridad. Para el final del día, su asistente había registrado 11 llamadas de clientes preocupados. Grant intentó repartir las funciones de Evan entre 3 gerentes, pero todo empezó a fallar. Nadie entendía por qué ciertos términos con proveedores estaban estructurados así, ni qué excepciones informales él había sostenido durante años por pura confianza personal. Su documentación resultó impecable, lo cual solo empeoraba las cosas. El problema nunca fue que ocultara información, sino que la dirección siempre asumió que su trabajo era simple, porque él lo hacía ver fácil. Naomi revisó el historial de los últimos 18 meses en Evan. Había salvado 11 cuentas a punto de irse, rescatado 3 proyectos al borde del colapso y diseñado un proceso que ahorraba $14 millones anuales, presentado a la junta bajo el nombre de otra persona. Puso el expediente sobre el escritorio de Victoria sin decir una palabra. Esa noche, en su cocina, la hija de Evan le preguntó por qué se le veía más tranquilo. Él le dijo que había dejado su trabajo ese día y que a veces irse de un lugar es exactamente la forma en que una persona protege lo que más le importa. Su teléfono sonó. Era Adrian Cross, director de Cross Meridian Logistics. El Mayo era competidor de la región. Escuché que estás disponible, dijo simplemente. Adrian nunca había confundido el título de una persona con su valor real, y le ofreció el puesto de vicepresidente de arquitectura de operaciones, con autoridad genuina, presupuesto propio y control total sobre su equipo. Evan aceptó, dejando claro que lo que más quería era un lugar donde advertir un riesgo real no se confundiera con deslealtad. Mientras tanto, Victoria lo llamaba sin respuesta. El proyecto Atlas fue suspendido y la junta exigió explicaciones. Ella intentó culpar la partida repentina de Evan, pero Naomi presentó correos y grabaciones que documentaban cada advertencia ignorada. La junta contrató una auditoría externa y encontró memo tras memo de Evan advirtiendo cada crisis semanas antes, además de presentaciones firmadas por Grant que, según los archivos, habían sido creadas enteramente en la computadora de Evan. La junta exigió la renuncia de Grant esa misma semana. La autoridad de Victoria fue recortada y quedó bajo supervisión de un comité durante 6 meses. Naomi le dijo sin rodeos: pasaste meses preguntándote si se podía reemplazar a Evan. Nunca te preguntaste qué pasaría si él decidía reemplazarnos a todos. Victoria finalmente llamó a Evan, ofreciéndole un ajuste en título, sueldo y responsabilidades. ¿Y el respeto?, preguntó él en el silencio que siguió. Le dijo todo lo que necesitaba saber. Rechazó la oferta con calma. 2 semanas después, Whitmore Veron convocó una reunión urgente con Jian para salvar la relación. Al abrirse la puerta, entró Evan junto a Adrian Cross, no como ex empleado, sino como socio en igualdad de condiciones. Cross Meridian había sido invitado a presentar una alternativa si Whitmore no podía cumplir lo prometido. Evan, sin rastro de rencor, dio una evaluación objetiva en el proyecto. Aún podía salvarse, pero requeriría 3 semanas más,
y un compromiso real con los controles de riesgo antes ignorados. Esa serenidad dolió más que cualquier insulto, porque el hombre al que Victoria había llamado incapaz de manejar la presión era ahora el único capaz de explicar, con calma, cómo salvar lo que ella misma había puesto en riesgo. La auditoría interna confirmó todo sobre Grant, y la Junta aceptó su renuncia sin dudar. Victoria continuó bajo supervisión estrecha durante meses. 3 meses después, Evan estaba plenamente instalado en Cross Meridian. Por fin tenía la autoridad que siempre mereció, un equipo propio, un sueldo justo y un horario que respetaba su papel como padre. El proyecto Atlas finalmente se lanzó en Whitmore Veron 3 semanas más tarde de lo previsto, casi exactamente el retraso que Evan había pedido desde el principio. Un día llegó a su bandeja un correo de Victoria con una sola línea. «Ann, ¿debí haberte escuchado?» Ann Evan lo leyó. Se quedó un momento en silencio y volvió a su siguiente reunión. Victoria alguna vez creyó que el poder era decirle a otra persona que era reemplazable. Evan le enseñó, sin alzar la voz ni buscar venganza, que el verdadero poder pertenece a quien se respeta lo suficiente como para cerrar la laptop, dejar la credencial sobre la mesa y simplemente salir de la sala. Esa noche, en el porche, pensó en los años que lo llevaron hasta ese momento, en cada informe silencioso, cada crisis resuelta sin pedir reconocimiento, cada noche en que eligió a su hija sobre una reunión que solo parecía urgente porque alguien más lo había decidido así. Nada de esa paciencia había sido en vano. La lealtad, entendió al fin, nunca debió significar tolerar el desprecio a cambio de un sueldo, y el respeto propio nunca fue algo que un título pudiera otorgar ni quitar.